It's my pleasure to introduce Antonio Guerrero, who is one of the founders of the TCRAT as an organization and as a whole method of disseminating the information on earthen architecture. Es mi placer presentar a Antonio Guerrero, que es un arquitecto y también uno de los fundadores del TCRAT hace ¿cuántos años? 15 años. Entonces es uno de los primeros arquitectos de este sistema de educación a toda la gente que quieren educarles sobre la arquitectura de tierra. Antonio is based in Chihuahua. He works for INA Chihuahua, based in Chihuahua City, and has been literally all around Mexico doing these kinds of presentations. He's just recently come from Chiapas and just spent all this last 2 days driving from Chiapas all the way to Tucson. So it's a real pleasure that he's made it all this way. Antonio está basado en el INA Chihuahua, pero hace poquitos días estaba en Chiapas y entonces viajó al Tucson y a Tumacacori en estos 2 días. Entonces estamos bien que estás aquí y no han dormido en casi mucho tiempo. Entonces, Antonio Guerrero. En Chihuahua tenemos un proyecto que se llama Las Misiones Coloniales. In Chihuahua, we have a project that's called the Colonial Missions. Que lo empezamos a realizar en 1995 más o menos. That we began approximately in 1995. Por libros sabíamos que teníamos muchas misiones jesuitas en la Sierra Tarahumara, pero no sabíamos cuántas. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un levantamiento físico en la sierra. Sabíamos de 120 misiones en un solo cuadrante. Si dividimos en 4 el estado de Chihuahua, ahí casi se encontraban las 120. By the literature, they knew that there was many missions in Chihuahua. They weren't sure how many, but finally, when they divided, if you divide Chihuahua which is one of the biggest state, if not the biggest state in Mexico, in 4 parts, there's about 120 missions only in this 4th part of the state concentrated. De todo lo que vimos, cuál era su origen, su función y su importancia dentro de la comunidad. He's going to mention the importance, the function, and the origin of the missions in the state of Chihuahua. Bueno, y sobre eso vimos cuántas teníamos en pie, que teníamos por lo menos 80 que todavía están vivas, que están funcionando con la comunidad, ¿no? Okay, and in a first overview of the missions of the 120 he mentioned, they wanted to know how many were still alive and in use by the community, and there's about 80 of these missions still working. Este proyecto también se hace por lo del Camino Real de Tierra Adentro, que es en los años principio de 1900. De ahí surge lo de las misiones, también surge de ahí los TCRATs. And this is part also of a project called El Camino Real de Tierra Adentro. It was the old way to go north from the center part of Mexico. Unas veces decimos todas son las misiones coloniales. Está un poco mal, pero es parte de cómo llamarles a todas las misiones que tenemos en Chihuahua. Sabemos que unas eran misionales, unas eran de visita y así. But although they're always called the missions as a generic name, the truth is that they had different functions. Some were main places, missions, and others were small visit towns. En el año del 2001
se firma un convenio, gobierno del estado, una asociación civil, misiones coloniales, que es como Cornerstone, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. And in 2001, they signed a convenio, a participation or a project with INA and Cornerstones? Como Cornerstone. And another organization similar to Cornerstones called Colonial Missions. Ahí tenemos el plano de dónde están identificadas las misiones jesuitas, las misiones franciscanas. This is the plan of the state of Chihuahua. You can see where the mission sites are. The red ones are Jesuits missions, and the others are Franciscan missions, the green, and the main urban zones. Íbamos a empezar con un proyecto de 5 misiones, este convenio. And well, this treaty that they made with INA and this organization, they were going to begin with 5 missions. Y nuestro gobernador dijo, ¿cómo 5? Vamos a hacer 50 misiones. But the governor of the state of Chihuahua said, why 5? Let's try to register 50. Decíamos, pues que no tienen ni idea de cómo es hacer un proyecto de esta índole, ¿no? And they told him that he didn't even have the slightest idea of the difficulties of making a project for each one of these missions. Entonces, nos dimos a la tarea de juntar gente, de hacer equipos, para hacer un levantamiento por lo menos de las 50 que propuso el gobernador, por lo menos tener buenos levantamientos arquitectónicos y por lo menos algo que nos dijera cómo estaban las iglesias. And well, they tried to put together some teams so they would make a first documentation or registration of at least these 50 missions, and they could count at least with the basic plans of each one of them. Un poco haciendo historia en el estado de Chihuahua, se hizo un catálogo de monumentos históricos en Chihuahua. Es parte de lo que les platiqué. Entonces, en la ciudad de Chihuahua, en 1984 se hizo un levantamiento de los monumentos históricos que teníamos en el estado. Alrededor de 1,400 monumentos históricos. Making a bit of history, there was a project that was made before to register what we call a catalog. That was back in the 80s, and this registration or this catalog registered nearly 1,000 monuments in the state of Chihuahua. A finales o a principios del 2000 se hizo una recatalogación, ya con lo que teníamos de misiones, casas que no estaban dentro del catálogo, llegamos casi a las 2,000 monumentos históricos. And in the beginning of the year 2000, they made a new catalog, or they made a new catalog, and now they had nearly 2,000 buildings, heritage buildings. Pero allá en México, por determinación de ley, por la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, son monumentos históricos todas las construcciones desde que llegaron los españoles hasta 1900. But in Mexico, by law, the only monuments that are considered historic monuments are those that were built between when the Spaniards arrived to Mexico in 1520 up to 1900. Los de 1900 para acá son monumentos artísticos. From 1900 to nowadays, the monuments are artistic monuments. Y les decía un poco de las misiones jesuitas, teníamos más o menos 120, 119, tenemos registradas 80 y sin registro porque unas veces han cambiado las comunidades de un nombre a otro y vamos encontrando más. Okay, and these are the missions
the Jesuit missions, they have registered nearly, well, they know about 119, only 80 are registered, and 39 are without registration. And well, as they work with the communities, they learn more about them. Igual las franciscanas, And ¿no? also the Franciscans. Y bueno, lo que hemos logrado es que tener todas digitalizadas, un levantamiento fotográfico, no nada más de la misión, sino de los bienes muebles que están ahí adentro de las iglesias. And with this project, they've been able to acquire an important archive that's also in digital format. And not only do they have the architecture, they also have the furniture that's inside the cultural, let's see, the furnishing. Ya teniendo nosotros los planos y las que vamos a intervenir, necesitamos saber qué les duele a las iglesias. And well, once we have the registration, the plans, the architectural plans, we have to know what's happening with these buildings, what's hurting them. Y entonces nos ponemos como doctores con las iglesias nosotros. And we work a little bit like doctors with the temples. Es decir, si tiene sangre A positiva, no le vamos a poner sangre A negativa. Se nos muere el paciente, ¿no? If it has A positive blood, we're not going to put A negative, or else our patient might die, or will Entonces, surely die. Un poquito lo que decía en la primera exposición, si le ponemos cemento, pues le estamos provocando un daño al edificio. And this will happen if, for example, we put in cement into a building that never had it. We're tending to hacer daño, to cause damage. Mhm. Entonces sí, pero también tenemos que ver si tiene una fractura, ¿cómo se llama? Una fisura, no le vamos a poner un curita, ¿no? But also we have to see if it has a crack. We're not going to put a bandage on it. Tenemos que ver qué le causa para poder, cómo la vamos a intervenir, para poder intervenirla bien, es decir. And we have to go to the causes of that deterioration to be able to fix it. Sabemos que es muy diferente cómo se tratan los monumentos históricos en México que en Estados Unidos por las normas de construcción que tienen en Estados Unidos a las que tenemos nosotros. We know there's important differences between the way historic monuments are treated in Mexico and in the United States. Each one of our countries have their own norms and laws. Es decir, las normas en México están para los edificios construidos con concreto, con varilla, con todo como deben ser los modernos. Ahí sí está dictaminado cómo se tiene, como las normas de aquí, ¿sí? In Mexico, the norms and the laws for modern buildings are quite specific, and we do have that information. Sabemos el problema que tienen por las normas, que si construyen, por lo menos en Nuevo México, si ahí me dices si estoy mal, Pat, pero si construyes hasta cierto nivel con adobe, hay que meterles cadenas de concreto, ¿no? Y del tamaño, si no mal recuerdo, según el espesor, la altura, hay que meterles concreto con varilla. Entonces ya no funcionan los mismos sistemas constructivos que estamos para una restauración, ¿eh? Pero Okay. And well, when the buildings, the adobe buildings, for example, have certain height or things like this in Arizona, for example, or the norm says when you reach certain height, you have to put in concrete elements so they can resist, but that doesn't work for historical monuments. entonces, pues vamos viendo los daños que tiene un edificio y lo vamos tratando como fue construido el edificio. Es decir, no estamos inventando nada. Sabemos que si fue hecho los adobes, cómo fueron hechos los adobes, nosotros podemos quitar un pedazo de adobe, lo pulverizamos, hacemos la prueba, sabemos cuánto tiene de arena, cuánto tiene de limo, cuánto tiene de arcilla,
qué granulometría tiene, todo eso, y lo tratamos de hacer igual. So the most important thing is to go to the building itself and to try to know how it was made. And for example, if we have a part of the adobe, we can know and make some analysis on it. We can know how much lime, how much sand, how much clay the adobe had, and know the sizes of the sand and so on, so we can make a correct intervention. Igualmente los aplanados, con las mismas características. Si son aplanados de tierra, hacemos lo mismo. Si son aplanados de cal, hacemos lo mismo. And same with other parts of the building as the plasters. If they're lime plasters, we use lime plaster, or if they're mud plasters, we use mud. También las vigas, o sustituimos las vigas unas veces porque económicamente nos es mucho más fácil cambiar una viga a nosotros que para ustedes, por eso los injertos. Pero si vale la pena y tiene pintura la viga, la conservamos, entonces sí hacemos un injerto. Okay, depending on what kind of damage and importance of, for example, the wooden beams, if they have original decoration, they would restore them and maybe make the necessary repairs, as the example that Pat made. Or sometimes they substitute the wooden beams when the old beams are not working, okay, but they don't have a historical value. Sí, otra de las cosas que se ha perdido y son modas que también tenemos problemas en México y en Estados Unidos más. De repente le quitamos el entortado que tenemos en los edificios. ¿Entortado o terrado? Terrado. Okay. Another thing that also happens sometimes that has to do with new ways to look at buildings. For example, in Mexico, sometimes they take away the dirt, the terrado, the dirt that was put on top of the building as a roof system. Decimos, tiene mucho peso la tierra y le hace daño al edificio. The earth is too heavy and it's bad for the building. Y tratamos de ponerle poliuretano espriado, algo más ligero. And we try to put something that's more lightweight, sometimes modern material. Y lo que le estamos haciendo es un daño al edificio porque le estamos quitando parte del peso que le da estabilidad de que no se mueva el edificio, ¿no? And really we're making a great damage because we're taking off the weight that gives stability to the structure. Entonces, por eso tratamos de ver al paciente, de no ponerle ni quitarle algo que le haga daño. So we try to look at the patient and not to put something or take away something that might be hazardous for his health. No hay que preocuparse si no tienen cimientos. La gente que construyó esto sabía dónde construirlo y cómo construirlo. Sabía del tipo de suelo donde iba a poner las cosas. So we don't have to be too worried about, for example, if one of these buildings doesn't have the foundation. The constructors of these buildings knew the conditions of the soil, so they knew what they were doing. Nos preocupamos 400 años o 300 años después de que no tiene cimientos. Es decir, hay que ver que los que dañamos más a los edificios es el hombre. And we worry that it doesn't have foundations 300 years later. And also, well, to note that the ones who damage the most the buildings is man himself. Tratamos de ponerle maquillaje, le tratamos de poner cosas para que se vea bonito. No, esto es parte de nuestra historia, hay que conservarlos como van pasando sus años, ¿no? And sometimes we try to put some makeup on them to make them look
pretty, and this shouldn't be. Part of the history of the building is the passing of time itself. Así somos como médicos así generales, ¿no? No somos cirujanos plásticos para... So we're more into general medicine more than plastic surgeons. Es decir, vamos a conservarlo como fue y no tratarlos de poner ahí un sombrerito bonito, otro tipo de techumbre, porque le vamos a hacer daño a estos edificios. So the idea is to try to preserve them as they were and not to try to change or put some other kind of roof that they didn't have. Una parte de los edificios que tenemos ahí en el estado de Chihuahua, tratamos para llegar y supervisar por lo menos 10 horas para llegar. Sometimes some of these sites are very far away and they take at least 10 or 12 hours to arrive to these sites to make the assessments or the supervision. Casi siempre o es el clima o es el hombre el que dañamos los edificios, ¿no? And almost always it's either man or also the natural conditions, climate, who make more damage to the buildings. Le ponemos impermeabilizantes que tapan la porosidad, que provocan humedades en el interior. We put waterproofing systems on the roof that don't let the building breathe, and they take away its porous condition. Y yo creo que en el taller que vamos a llevar a cabo, en las pruebas, pues vamos a ver cómo impermeabilizamos nosotros con jabón y alumbre. And in the workshop we're going to be making, there's other ways to waterproof, for example, with alum and paste soap. Cómo ponemos nosotros los aplanados con arena y cal. How we put the plasters with lime and sand plaster. O tierra y cal. Or earth and lime. Y podemos dar los acabados, si quieren, hasta modernistas en las casas nuevas, hechas de adobe. And the finishing of these coatings can be very modern if you want to. Hay que estas construcciones tenerle el respeto de cómo se hicieron. Es decir, no vamos a cambiarles nada, no vamos a inventar nosotros nada. Nada más lo único que hacemos es, como se construyeron, conservar estos magníficos edificios. So the idea is not to invent anything strange, try to maintain the same way they were built, and that's the best way to preserve them. Tanto la madera, todos sabían cómo conservar la madera, cómo conservar la obra, la pintura, todo lo que metemos ahí en estas construcciones, ¿no? And usually the techniques to preserve are known, and the wood, the paintings can be preserved with the knowledge we have. Una de estas que tenemos aquí fue por meterle concreto para conservar mejor y que no se pudriera las vigas, ¿no? And well, for example, this happened because they put in a concrete beam in order to preserve, and what they did is make it worse. Y todos los cabezales es por donde respira la madera. Entonces le tapamos unas veces con asfalto, con concreto, con hule, con lo que quieran, pero les tapamos la respiración y se nos empiezan. Y lo más chistoso es que empiezan por los cabezales, ¿no? And the problem is that we usually cover the end part of the beams that come into the wall with sometimes synthetic material, plastic materials, asphalt. And what we're doing is not letting the wood beams breathe, and with these consequences. Bueno, y ahorita en el estado de Chihuahua llevamos cerca de 30 iglesias arreglando, que con este sistema, ¿no? Quitándole los daños que fueron provocados por muchos años, y otros que gracias que no fueron intervenidas, pues las hemos estado habilitando.
and they've made the intervention of around 30 temples and trying to restore their qualities with the materials they had, or when they weren't, taking away the things that were bad added, or at least if they weren't maintained, to make these kind of interventions. Y tenemos una variación de iglesias de todos los tamaños. And there's a great variety of temples or churches of all sizes. Un poquito los techos, cómo son con los terrados. Unas veces nos tocó estar con Cornerstone, con parte de gente de Nuevo México en Acoma, para que vieran, porque Acoma ha perdido parte de sus terrados y varias iglesias en Estados Unidos. Y fuimos a una iglesia en México, en Chihuahua, y vieron que el terrado teníamos 1.10 m, ¿no? Que no le tengan miedo a la tierra. And well, this is an example of a rooftop where the fillings of the roof are almost a meter deep. And he says, well, you shouldn't be scared about the weight of the earth. It's part of the system. Ahorita vamos a ver más o menos una misión de la que restauramos ahí en la Sierra Tarahumara, que un poco el sistema de los aplanados, de la pintura interior, junto con la gente de ahí, de la comunidad. Ellos intervenían porque ellos han pintado su iglesia durante 300 años o más. This is an example of one of the projects they've done with the Tarahumara community in the Tarahumara region. And the people are the ones who do the work. They've been painting their temple for a lot of years, and they're doing the maintenance. Y les dejamos un manual de mantenimiento cuando terminamos una obra de estas. And they leave them a manual for the maintenance when they finish the intervention. Aquí era una cubierta a base de canales de madera. This was a rooftop made by wooden canals to take the water out of the building. Casi todas nuestras iglesias son vivas, ¿no? Es decir, todas funcionan. Most of our churches, our temples are alive. They're working. Yo creo que no hay que inventarles nada a las iglesias, ni ponerles más de maquillaje. Yo creo que hay que tratarlas como uno, ¿no? Es decir, no hay que tratarlas de hacer más nuevas, porque no son nuevas. And he insists on the necessity to make the intervention with what the temples have, how they were. We don't have to invent anything. The information is there in the constructive systems. Nos ha tocado en iglesias que tenemos ahí en Chihuahua, que si un ingeniero la analiza, tenemos que a un cuarto del espacio, como si tuviéramos la varilla, tienen la forma de la madera, te hace ese mismo espacio para cuando son demasiado anchas la viga. Cuando son demasiado grandes, a un cuarto se ponen como unos brazos, y sabían exactamente cómo era el cortante en 1630, ¿no? Okay. He was commenting that if we would take, as if you took an engineer, many of these temples, when the span of the space is very big, they used to put some arms to help at los cuartos, at the fourth part of the span, and so they knew how these structures would work, and when it was necessary, they would put in the structural elements that were needed. Entonces, como a mí me toca realmente ver las patologías que tienen los edificios para intervenir, ¿sí? Por eso hago como médico el diagnóstico, ¿no? So his job is to
try to identify the pathologies that these buildings have, and he tries to look at it as a doctor and to try to give the best diagnosis for the building, for the patient. Pues muchas gracias. Thank you. Questions? Pregunta. ¿De qué forma recomendarías, ante el caso de que una comunidad hace 100 años o hace un poco más cambió la comunidad, cambió la techumbre de sus edificios históricos y puso techumbre, por ejemplo, de lámina? Porque es un problema que algunas misiones de Sonora lo tenemos, ¿sí? Y por ejemplo, vi fotos de la misión de Yepachic que tiene precisamente una techumbre de lámina, ¿no? He was asking what he would recommend, because in some temples, in the case of Sonora State, the communities in the last 100 years have been changing the rooftops for lighter roofs with steel coverings, well, wood, madera y lámina, ¿no? With wood, but with the covering of tin. Tenemos que nuestras iglesias, por ley, son federales. Es una de las cosas. Que el instituto es el que, por ley, tiene que ver cómo se hacen las cosas. Entonces, unas veces no hay que imponerles a la gente. Tenemos que ver con la comunidad qué es lo mejor para sus iglesias, porque de todos modos ellos son los que la cuidan. Entonces tratamos de que no le quiten peso, porque es un problema, pero si no tienen el mantenimiento y aparte mucha gente sale y se va a trabajar a otras partes, se queda la comunidad muy reducida, sobre todo en la sierra. Entonces, pues les tratamos de decir o de guiar cómo pongan mejor la lámina, nada más. He was saying that even though by law the INA, the National Institute of Anthropology and History, has to say how these intervention and restorations must be, we should also listen to the community, because they are the ones who make the maintenance, and sometimes what we have to recommend is how to put the tin on the rooftop so they can do it the best way for the mission. We shouldn't try to impose projects to the communities. El chiste es que la estructura del edificio no hay que cambiarla. The idea is not to change how the structure works. Try to keep the weight on, but basically not to change the structure, how it works. Antonio, are there any instances where you have to use some modern technique because of a failure from the traditional building method or the design of the original building? Hay veces que necesitas utilizar, digamos, técnicas modernas para, digamos, mejorar su rendimiento, o corregir a veces cuestiones que no estén bien resueltas técnicamente. Mira, como todos los edificios estos también no eran perfectos, unas veces de fábrica también tenían sus errores, pero tratamos de que lo que le pongamos sea totalmente igual, es decir, ¿O compatible? compatible, pero casi siempre tratamos de que si le vamos a poner un contrafuerte por X motivo, pero que sea de adobe, ¿no? Okay. Que sea lo mismo. Sí, bueno, tenemos unas veces de piedra. Ustedes vieron una que puse que tenía ladrillo. Bueno, pues adentro es de adobe. Lo que pasa, esa iglesia, y hay como dos en Chihuahua, lo empezaron los jesuitas. Y después nos corren a los jesuitas y entran los franciscanos. Y el sistema constructivo de los franciscanos con los jesuitas era totalmente diferente. Ya vieron bóvedas y todo eso era de los franciscanos, pero ellos lo pusieron los ladrillos
para poderle poner la cúpula y la bóveda, ¿no? Okay. It is true that buildings are not perfect. Sometimes from origin there's technical problems. But even though the idea is to put in sometimes new systems, but that have to be compatible. For example, sometimes you might have to put a buttress, but let it be a stone or an adobe buttress. He was putting also the example, this is part of the history of the missions. For example, when the Jesuits they built certain way the missions, their temples, and they were expelled from Mexico, and then the Franciscans came, took over, and they had other constructive systems. So, but they were compatible and they were able to merge, but were, let's say, trying to use compatible systems. That would be the answer. Unas veces en los pisos, que entra la modernidad en los años, desde los 20, que empezamos a tener pisos de cemento dentro de las iglesias, pero una de las ventajas era que eran losetas de cemento pegadas con cal y arena. And there's been some changes, for example, when in the early 1920s, for example, the modern materials as cement, tile came in, but the advantage is that the mortar was still lime mortar, which it was pasted to the floor, so that helped. Y posteriormente venían los mármoles, que eran mucho más duros, venían ya con cemento, los pisos modernos cerámicos totalmente cerrados. And later on came the marbles, or even the new tiles that were pasted with cement. Bueno, pues han tenido broncas estas iglesias por la humedad que se contaba, fuera de piedra, fuera de adobe, lo que fuera. Tenemos la humedad que sube por los muros. And this has brought the problem of moisture into because the floors don't let it breathe. Entonces, últimamente lo que hemos venido haciendo desde hace algunos años es hacerles una canal de ventilación, tanto en el interior como en el exterior, cuando se puede, y ha funcionado de maravilla, ¿no? So what they've done is they don't take out all the floor. They put kind of like a canal, a breathing canal, on the inside, on the outside, and it has worked. So these buildings have a social dynamism, tienen un dinamismo social de uso, a social use that make these changes. But that's something, as I understand what Toño is saying, que hay que respetar también a la comunidad. That you have to respect the community and look for compatible solutions. Ahora, decimos un canal, pero no crean que vamos a ver el canal. Está tapado, tiene arena, tiene grava, tiene unas veces, si es necesario, hay que ponerle, hay que conducir cuando hay demasiada humedad. Tapamos y ponemos una rejilla, podemos tapar con materiales que no estén pegados con cemento, con arena y cal. Entonces es todo un sistema. Hay que ver cómo es el paciente para poderle atacar qué problema tiene y cómo lo vamos a resolver, ¿no? That doesn't necessarily mean that you have an open canal. Sometimes it's filled with gravel and sand and with some lime mortar or maybe some material that'll let it breathe. But anyway, it has to be a specific solution for the patient. How many of the churches are adobe? ¿Cuántas de las iglesias son de adobe? Casi el 95%. 95% of them. Y todas de un total de que tenemos catalogadas ahorita de jesuitas y franciscanas, todavía faltan las de las otras religiones que también tenemos de adobe. También tenemos con techumbre de... Las mormonas son desde 1880, entonces también pertenecen como monumentos históricos. Bueno, pero aparte todas las iglesias nos corresponden. Protestantes, de todas las religiones tenemos desde el siglo antepasado. Y
también tienen el mismo sistema constructivo, se hacían más o menos parecidas en México y casi todas son de adobe. Pero Ya todavía no no. las tienen registradas esas. No, también lo que pasa son menos. Okay. But this also includes other temples or other churches from other religious orders, Mormones? Mormons, for example, that are also basically of adobes, made of adobe. Entonces, pues es parte del sistema constructivo, ¿no? Hay que respetarlo, ¿no? Una pregunta, en tu experiencia en Chihuahua, si consideras necesario o no cubrir los muros de piedra en la planada. Los muros de piedra. De mampostería. Mira, casi por lo regular ningún muro estaba expuesto. Casi todos tenían, es como parte de nuestra piel. ¿Sí? Casi todos los muros estaban recubiertos de aplanados. Y aparte pintados. Es decir, no nada más es la piel, es la pintura, es la crema, ¿no? Es decir, hay que protegerlos. The question is if he recommends the plastering of stone walls. And well, in Toño's experience, even stone walls, and usually walls were always plastered and even painted, so it's kind of like leaving the skin off the paciente, off the patient. So let's say he would, sí recomendarías que se aplanara. Claro. He would recommend that even the stone structures be plastered with mortar. Lo que pasa hay épocas en nuestro país y en todas partes que le quitan el aplanado y dicen, ay, mira qué bonito se ve la piedra rajueleada. Y pues son épocas y son costumbres que vemos, y gente joven que no les tocó verlos aplanados o ya nos tocó verlos inaplanados, pues estamos acostumbrados, pero casi por lo regular todas las iglesias que tenían cantera en sus fachadas estaban encaladas y estaban pintadas, y eso hacía que se conservaran mucho más. Sabemos que la piedra, como es porosa, en nuestro norte de nuestro país y todo aquí con los fríos, si le entra la humedad en cierta época que nos neva o que nos hace mucho frío, pues va desprendiendo poco a poco nuestra piedra. Entonces era parte de la protección, no estaba la piedra descubierta, ¿no? The part of the problem is that customs or fashions change, and there was a time in Mexico, and I would say that was especially the 50s and the 60s, that's on my own, there was a fashion to peel the historic buildings because it was aesthetically very appealing. But that's not, usually colonial structures used to have lime paint and lime plasters on them. So we have to respect that. But of course, younger people that hadn't seen these buildings with plaster, and even ourselves, that sometimes these fashions come from maybe 70, 80 years. We thought they were without mortar, but usually the colonial buildings have lime mortars and lime paint as a protection. Is there a date range where you tend to see more mud plaster, and then a date range when you're seeing more lime plasters? Is there In the missions, yeah. si hay algún, digamos, un intervalo de tiempo, en el caso de las misiones donde se usaba más cal o morteros de cal, o otro que usaran más morteros de la propia tierra. Donde hay menos lluvia, se usaba aplanado de tierra. Donde hay más lluvia, y sí hay en las montañas, hay partes donde, pero casi por lo regular, en el exterior se usaban aplanados de cal, y en el interior aplanados de tierra. Okay. More than a timetable, usually where it used to rain less, they could use a bit more earth mortars.
But usually in the exteriors, facades, you would use lime. They would use lime mortars, and the interior would use more earthen mortars. Es como se hablaba hace poquito del yeso como acabado en ciertas partes. En Irán, casi por lo regular, como no llueve, los acabados están en yeso en el exterior y en el interior, ¿no? Usually, well, we know that gypsum is used more for interiors, but this is not always true. For example, in Iran, that he explains that que llueve menos, that it rains much less. They're used to using gypsum on the exteriors, something that in Mexico at least is not very frequent. En cierta parte de África, pegado al desierto del Sahara, la parte sur, hay construcciones que aparte que no llueve, puro lodo en el exterior y nada más se le da mantenimiento anual. In the case of some African countries near the Sahara Desert, there's the exterior mortars were totally of mud, and it rained very little, and they used to give it maintenance, but it has to do not with a timetable, more than with the climate and the customs. Bueno, nada más como último, yo creo que la construcción del adobe es el mejor material para la construcción de la habitación. In his opinion, the adobe construction is the best building system for dwelling. Es nada más, es el único material de la construcción que tan rápido absorbe humedad, pero es el único material de construcción que lo suelta. It's the construction material that more rapidly absorbs water, but at the same time the one that more rapidly lets it go and it'll dry. Se han hecho estudios y hay menos enfermedades en las construcciones de adobe que en las de materiales modernos. There's been some studies and that conclude that there's less sickness in adobe dwellings than in modern dwellings. La madera se conserva mejor en el adobe que en una construcción moderna. The wooden structures are better preserved in adobe structures than in modern ¿Y por qué? structures. Porque el adobe es el único material que regula la humedad en una casa habitación. Otro material no lo hace. It's because the adobe is the only material that regulates la humedad, the humidity, the moisture in the dwelling. So that is the basic reason. Bueno, gracias. Si no hay otra pregunta.